Desde esa óptica, ¿cómo miran el caso de colusión del papel confort, como se le ha llamado? A ver, es un caso gravísimo. Nosotros hemos utilizado el término de delincuencia empresarial, porque en el fondo nos hemos acostumbrado cada vez que prendemos el noticiero de que se inicia, ¿cierto?, con un asalto, con un cartereo, con un portonazo, pero esto se trata de meterle la mano al bolsillo permanentemente, sistemáticamente y cotidianamente a la mayoría de los chilenos, sobre todo a los que tienen menos ingresos, que no tienen otra opción que comprar estos bienes de primera necesidad. Entonces se trata de un acto delictivo que está agravando a esta familia y de una manera horrible, ¿no? Entonces, esto no es solo un tema excepcional, no es un caso puntual, no es una particularidad, no es un error. Estamos hablando de delincuencia en primer lugar y estamos hablando de algo que tiene que ver con el modelo chileno. Porque cuando uno revisa qué está pasando en otros sectores productivos, cuando uno revisa que los mismos grupos económicos que se coluden son los que reciben subsidios del Estado, por ejemplo, el decreto ley 701 que subsidia las plantaciones forestales, para los grupos LUC, Mate, Angelini, por ejemplo, ¿qué pasa con los dineros de la AFP? Aquí hay un modelo, ¿no? Hay una colusión a priori que se generó en dictadura y que después se consolida en los siguientes años, que permite, ¿cierto?, este modelo que no solo está, ¿cierto?, atravesado por delitos, sino que genera tremenda desigualdad permanente y consistentemente. Pero es interesante que tocas dos conceptos y hace poco, diría yo, se transparenta algo que es bien impactante en Chile y que tiene que ver con la cantidad de familias que viven con lo mínimo o que viven en situación vulnerable, que es cómo le pega a ellos cuando hay variaciones en los precios de los productos que son básicos. Porque una canasta de una familia que vive con un sueldo muy mínimo, y no me refiero solamente al mínimo, sino con una cantidad de plata mínima al mes, el impacto que tiene de que los productos básicos, que los va a tener que comprar siempre, suban mucho, es mucho mayor que una familia que la canasta básica es parte de lo que compra, pero compra otras muchas cosas más. Entonces, ¿cómo le pega, y aquí lo digo bien en chileno, cómo le pega a ese grupo de la población que es grande en Chile esta colusión? Lo noquea, básicamente, porque es importante ver el circuito completo de lo que está sucediendo en Chile. A ver, ¿qué significa eso? Primero, veamos los salarios, ¿no? Estamos hablando que según la última encuesta suplementaria de ingresos que el INE publica todos los años, el 50% de los trabajadores gana menos de 305.000 pesos líquidos, datos oficiales. Primero. En segundo lugar, veamos los precios, ¿no? Hay muchas personas que tienen este termómetro del sentido común y dicen, ¿qué pasa con los precios en Chile? ¿Por qué está tan caro? Parecen, para las personas que han podido visitar otros países que tienen ingresos al doble que chileno, parecen un país de esos niveles, incluso más caro. Entonces, ¿cómo es posible que los salarios sean tan bajos y los precios tan altos? Y la tercera, ¿cierto?, el tercer motor de este proceso es la deuda, ¿no? Porque tú dices, ¿cómo le pega a esta familia? A estas familias les pega de manera, ¿cierto?, contundente, como digo, las noquea, pero siguen comprando. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que la demanda interna en Chile se siga activando, que las ventas en el comercio al por menor, en los supermercados, sigue generándose? Aquí el tema del endeudamiento es fundamental. Según los datos oficiales, por ejemplo, que publica la Universidad de San Sebastián, Equifax, en Chile hay 10,8 millones de personas endeudadas. O sea, de 17 o 18 millones de habitantes estamos hablando de casi 11 millones endeudados, de los cuales 3,5 millones ni siquiera pueden pagar sus deudas, están morosos. Entonces, ¿qué es lo que sucede finalmente? Que estas personas se tienen que endeudar, en muchos casos con los bancos, y estos bancos pertenecen a los mismos grupos económicos que se coluden. Entonces aquí hay una corriente de transmisión que es perversa y que genera, ¿cierto?, un aceitamiento del modelo y que termina pegando muy fuerte a las familias que más necesitan, que son las que viven de su trabajo y que son muy mal remuneradas, principalmente porque no deberían hacerlo, ¿cierto? Porque en las empresas pequeñas uno podría entender que los salarios son más bajos, también en las medianas y en las grandes empresas. Marco, ya vamos a entrar a las regulaciones y la experiencia de otros países a propósito de este libre mercado, que ya no sabemos si en Chile es tan libre mercado. Tú ocupaste un concepto y me quiero referir a un artículo que aparece hoy en El Mostrador, tú apareces opinando, hay varios especialistas además, se llama Cresta que está caro Chile, como una forma así de cómo uno reaccionaría al ver los precios. Es de la periodista Alejandra Carmona, y ahí parte con un ejercicio que hizo Francisco Vergara, que es un arquitecto que estudia un doctorado de planificación y desarrollo en la Universidad College de London, en Londres, y él hizo un ejercicio que volvió a repetir ahora y que fue viral en el momento que lo hizo hace unos años, y que fue comparar los precios de Londres, que uno entiende que es una de las capitales más caras del mundo, los precios en un supermercado de Londres, estamos hablando de productos básicos, y otros productos básicos en supermercados de Chile, porque se dio cuenta que habían precios muy caros en el país. Y la verdad es que la comparación es increíble porque hay, por ejemplo, el papel higiénico era más caro acá, el mismo, de la misma marca, una marca internacional, más caro acá que en Londres. Volvió a hacer el ejercicio ahora hace poquito y se dio cuenta de lo mismo. Mi pregunta es,
¿Por qué tenemos esos precios? Ahí pueden haber muchas causas, sin duda es un ejercicio bien general, en el fondo para ser riguroso uno debería hacer con toda la canasta completa, con el INE, ¿cierto? Pero hay una señal, exactamente, una señal importante. Entonces uno podría a lo mejor tener una serie de hipótesis. Primero, sin duda que aquí el efecto colusión es un factor, porque no estamos hablando, insisto, de una excepción, hablamos de los pollos, probablemente los detergentes, ¿cierto? Papel higiénico, las servilletas, los buses interurbanos, distintos productos de primera necesidad que se han investigado por la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, donde se detecta colusión no por 2 años, sino en algunos casos por 5, por 8, por 10 años, ¿no? Y lamentablemente también estamos exportando delincuencia empresarial porque las mismas empresas filiales se está acusando en Colombia, en Perú, en Uruguay, etcétera. Entonces ese podría ser uno de los factores. Por otro lado, es importante considerar que en Chile la élite económica es una élite que al parecer vive en otro planeta, porque aquí, ojo con este dato, el 1% más rico en Chile acumula entre el 31% de los ingresos y el 33% según los últimos estudios del Banco Mundial, por ejemplo. 31 a 33%. En Holanda es un 6%, por ejemplo, para tener una idea. O sea que hay una superacumulación. Estamos hablando que 1.800 familias, de acuerdo al estudio de la Universidad de Chile López Figueroa Gutiérrez, tienen un ingreso por persona en su hogar, per cápita, por persona mensual de 460 millones al mes. Entonces, ¿qué pasa? Ese estándar, ¿cierto? Esa superacumulación termina empujando, contagiando el resto de los precios de la economía, ¿cierto? Es difícil si ellos se acostumbran a tener un almuerzo a 20.000 o 25.000 pesos y es normal, porque es como el vuelto, ¿no? En otros lugares tú puedes encontrar un almuerzo por 1.500 pesos. Siempre hay un efecto contagio en ese sentido. Entonces ahí al menos podrían haber 2 factores que podrían estar explicando este fenómeno y sin duda hay que hacer investigaciones acuciosas que permitan identificar otras tendencias.